Bienvenidos a La Sobremesa, un espacio entre amigos en el que te abriremos la mente con Gladys Cruz Gilberto Ochoa. y Víctor. Hoy sonó muy amenazante tú. Pues es que Tu ya, introducción. Ya estuvo, le abriremos la mente. quieran o no. ¿Qué prefieren? ¿Uno con amor o tres a la fuerza? Feliz capítulo 200. 200 capítulos. 200 veces haciendo esto. Salud por los 200. Salud por los 200 veces. 200 Qué veces. sanos. Con café, con agüita. Ujú. Esta agua está bien fuerte. 200 capítulos estando con ustedes. 200, qué Gracias rápido. a todos los que nos siguen escuchando, gracias a los nuevos que nos escuchan, gracias a los nuevos que nos escucharán, a los que nos escucharon en un pasado, a Todos los 10 que están. De No. nuestro público cautivo. nuestro público cautivo, Empezamos en 2022, ¿no? 2022, Sí, sí, marzo de 2022. 2022. Wow. Vamos a cumplir ahorita ya en 4 años, 4. 4 años el siguiente mes. Wow. 4 años para llegar a 200 capítulos. No está mal, no está mal. No, bueno, considerando que es una vez por semana. Pues Está no, súper bien. súper bien. Y hoy traemos un tema muy padre. Hoy traemos un tema cerrando el mes de febrero, cerrando el tema de las relaciones. Y creo que es un tema que nos va a ayudar mucho a cerrar el tema de las relaciones y abrir un poquito la idea de los capítulos de marzo. Todavía no están de... Primavera. No, pues claramente no. O sea, lo estaba pensando cómo lo podíamos aterrizar. No podemos hablar tanto de Benito Juárez, así que pues no podemos hacer el mes. Uy, hay mucho que hablar de él. Vamos a dar un giro político al podcast. Vamos a hablar de la política. No. No. Ok. En marzo nos vamos a enfocar mucho en el tema, aunque suene muy cursi, de cómo florecer. Todas las cosas que requerimos para florecer, pero en la parte física, en la parte Abono. atravesable, en las acciones que hacemos. Entonces, hoy vamos a cerrar el tema de las relaciones con una relación que tiene esta peculiaridad, que como ya vimos a través de estos 3 capítulos del mes, las relaciones son, están en la imaginación, están en el imaginario, son fantasía, nunca las vamos a ver ahí corriendo por la realidad. ¿Sí? Yo puntualizaría cosas de lo que acabas de decir, pero no es lo mismo imaginación que imaginario. Ok. Son fantásticas, son fantasía, eso sí. No las vamos a ver en lo real. Son imaginarios. Son imaginarias, una ilusión. Son imaginarios. Son imaginarias. Es un término muy técnico. No es lo mismo que ilusión, fantasía, aunque se acerca, pero no es lo mismo. Ok, son imaginarias. Ujú. Y vamos a ver la relación con el dinero, que aparentemente es muy real, que aparentemente es muy denso. Gladys, pero ¿a poco yo tengo una relación con mi dinero? ¿No solo lo gano y lo gasto? ¡No me interrumpas! Ni siquiera lo ganas. Ni Lo siquiera- debo y lo pago. Bueno, si tú lo ganas, tú vas a ver el capítulo. Experto en dineros. Vamos a ver la relación con el dinero. Y vamos a verla así tal cual como una relación, porque me parece que a más de uno nos ha pasado que no entendemos qué pasa a veces con nuestro dinero. A veces como... Lo ideal sería esto, lo gano y lo gasto. Hay una realidad, como bien lo dice Gil, lo debo y lo pago. Hay otra realidad donde ni siquiera sé si está o no está. Ya no es tan común que se maneje efectivo, entonces ya Es más imaginario todavía. es más imaginario todavía. Ya es lo que me dice la app, y si no puedo entrar a la app, ni sé cuánto hay. Por eso le hago Photoshop, le pongo más ceros y digo, Y ya, ahí está. estoy tranquilo, Duermo en paz. duermo en paz. Entonces vamos a adentrarnos a este mundo de la relación con el dinero en una escala básica, en una primera escala. No vamos a dar todas las leyes del dinero, ni mucho menos. Podría decir que sí va a hablar un experto en la materia, porque Gil es economista.
Entonces, él sí tiene las credenciales para hablar del dinero. Yo tengo las credenciales para hablar de cómo no gastar su dinero. Yo tengo las credenciales para escucharlos. Muy bien. Y con la intención de que si usted te está pasando por una situación donde no entiende qué está sucediendo con el dinero, que el dinero se vuelve algo que más allá de que se disfrute, se estresa por el dinero o se vuelve abrumador, que este capítulo de unas bases, por lo menos para ver un horizonte y cosas más a detalles y a fondo venir a amanecer. Puntito, puntito, puntito. Entonces, sí traemos etimologías, por supuesto, porque no. Porque, ¿cómo vamos a entender esta relación tan abstracta sin una etimología? Así que, Víctor, ¿cuál es la etimología del dinero? Pues bueno, el dinero viene por el cajero automático, pero su ATM. etimología proviene del latín denarius, moneda romana de plata. El denarius era una unidad de valor establecida por el Estado. Desde su origen, el dinero es un acuerdo social de valor. El dinero nunca fue riqueza en sí mismo, siempre fue representación de algo. Como un contexto mental, pues era trueque, monedas, papel y ahora digital. Esa ha sido como la evolución. Y la evolución, pues mayor abstracción. Es decir, entre más abstracto es el dinero, más fácil es perder conciencia de él. Hoy no ves tu dinero, solo ves números. Y lo que no ves, no lo controlas. Qué poético. Sí, sí, sí. Esa parte que dijiste me encantó ¿qué dijiste de la riqueza? Que el dinero nunca fue visto Como como algo de riqueza. riqueza, O sea, en sí ¿verdad? mismo no era riqueza, era representación de algo. Sí, y fíjate que mi mente, hasta ahorita que lo pusiste así tal cual, me di cuenta que yo sí, o sea, sí lo tengo Que hilado. sí soy rica. Soy millonaria, Víctor. No, que sí lo tengo hilado así, como, dinero igual a riqueza, pero no necesariamente, claramente, porque la otra realidad es esto que dices, de realmente lo voy obteniendo para ir pagando y lo voy obteniendo para ir pagando cosas y entonces la riqueza será otra cosa que abordaremos después, que no es dinero. Ujú. Dinos qué piensas, economista. Fue un placer, qué bueno, llegamos a 200, se acabó. Con esto nos retiramos. Con esto nos retiramos. A un año del Tratado Intergaláctico. Lo dijiste al aire, Víctor. Me van a abducir. Creo que el dinero como tal es un buen lugar para clarificar esto de que algo es imaginario. Ajá. Porque no es inventado, no es que no exista, sino es un punto como estructura, cuando nos referimos a algo imaginario, es un punto de unión entre dos cosas. Ajá. O sea, es una línea que une, un algo que une dos cosas, pero en sí mismo no existe. Esa sería como la definición de imaginario. Ajá. Pero no por eso no es real. Ajá, no, por eso no afecta. No por eso no está en la realidad, vamos a ponerlo así más claramente. Ajá. Para si fuera el término muy puntual. En el dinero se ve muy claro porque es un representativo de un bien, que como ponían ahí en ese origen, pues primero era el trueque, pero en términos prácticos el trueque es dificilísimo, Sí. Sí. porque primero yo tengo que tener un bien que quiera una persona que tenga un bien que yo quiera. Sí. Eso acorta todo, lo hace muy, muy puntual, muy pequeño. ¿Tenemos idea de realmente cuánto tiempo duramos en trueque la humanidad? Así como tal. Por favor. Ahí está la idea. Sí, porque, o sea, Ajá. sí es algo difícil, pero sí fue así un rato. Sí, porque no había otra forma de hacer el movimiento, el cambio de mercancías, y no había tantas mercancías que cambiar. Eso yo creo, ¿verdad? O sea, Era todo muy tangible. exactamente. Y, Miles de años, dice. ajá. Sí, Miles de años. como 10,000 dice aproximadamente Sí, antes de puro Cristo. trueque. Ajá. Mientras no exista un representante de un grupo, no puede haber dinero. ¿De un grupo? Sí. ¿Por Que qué? eso es lo que después es el Estado establece el dinero. Del denario. Ok. Pero es un valor que pone el Estado. ¿El Estado qué es? Los representantes de un grupo.
Ujú, ujú. Entonces, en versión pequeña, o sea, al principio es solo intercambiar lo que yo hago por lo que tú haces. Y ese Ujú. valor de intercambio en base a lo que A lo acordemos que en ese acordemos, ahí momento. empieza el problema. O sea, si vamos a cambiar huevos por leche, que eran así, eran Sí, cosas muy básicas. ¿Cómo sabes cuántos huevos equivale a una leche. a un algo de leche que puede que sea 1 litro? Ajá, ¿Sí? No es sencillo. Ahora, ¿eso cómo lo intercambio? Por un trabajo tuyo de construcción o por materias primas para hacer una choza, para hacer una casa. sí. Que ahí, en ese tipo de cosas es donde piensas el trueque. Y que cuando lo Ujú. pintas así, me hace mucho sentido lo que hemos venido hablando, por ejemplo, de una relación con un otro. Yo traigo mi idea con lo que voy a calificar la relación, traigo mi plantilla con lo que me gustaría entrar a la relación. Ujú. ¿Y cómo sé si mi leche es igual a tus? Huevos. No, no son iguales. Ajá. Pero, o sea, El ay, eso huevo es tiene una relación. mucho más valor. Pero eso es una relación, o sea, y empezamos Te con un salió trueque. tan natural. Ay, me albureé solita. No. No me albureé. Llevaste esto a un 3X muy, muy rápido. Así. No era la intención, es que tú dijiste eso. Entonces, ¿cómo era posible el trueque? Porque hay toda una comunión, ¿no? Hay una comunidad. Que yo hago la comida si tú haces las casas. Ajá. Y yo te doy de comer si tú cuidas a la gente. Y, o sea, había funciones muy específicas en la comunidad. Y entonces cada quien cumple su función y era lo que se iba intercambiando, pero son comunidades muy pequeñas. Sí. ¿Implica o tiene factor que sean pocas personas? A menos Sí, personas, más es más probable hacerlo. ¿Por qué? Porque ahí el enfoque no era guardar un valor para intercambiar, era cubrir las necesidades de la comunidad. Ya, sí. Entonces, las necesidades están dadas, se tienen que cubrir. Entonces, de ahí vamos repartiendo y todos tenemos beneficio de cubrir las necesidades. Ok. Conforme se va desarrollando el ser humano y se va haciendo más sedentario y puede guardar recursos, es decir, empieza a tener abundancia, empieza a tener excedentes, es bueno, sobró, vamos a cambiarle a fruta. ¿Sí? Sobraron 5 manzanas que la comunidad no nos comimos. Vamos a llevarla a la comunidad de al lado. Ok. Ah, y a ellos les damos manzanas y allá tienen peras, entonces cambiamos peras por manzanas. Ok. Porque nosotros no producimos manzanas, ellos producen peras y empezamos a hacer ese intercambio. Pero es porque se empieza a expandir. Ok. Ahí, ¿eso qué implica? Trasladar productos. Sí. Ujú. Llega un momento en que hay un ingenioso que allá se pone a hacer Manzana. manzanas. ¿Sí? Entonces, yo guardé mis manzanas aquí y las quiero allá. Entonces, ¿qué hago? Al que está aquí, me da un papelito de yo le di 5 manzanas. Y el primo que está allá, le doy el papelito y me da 5 manzanas. Ese papelito es lo que después se vuelve dinero. Ajá. Ok. Es esa familia, por decirlo así, ajá, son los banqueros. Ok. Sí. ¿Sí? Son los que, porque se conocen, dicen, es la firma del primo, entonces sí te doy el papelito. Es avalada. Exactamente. Así es como comienza el dinero. Wow. ¿Sí? De ahí se empieza a expandir y se hace toda una institución, empiezan a tener más nombres esas familias de banqueros. Ajá. Y de ahí se empieza a armar todo, hasta que lo toma el Estado. Ahora, ¿consideras que ese, no sé cómo llamarlo, factor humano, curiosidad, habilidad, no sé, de decir, voy a guardar, o sea, ya una vez me pasó que me quedó un excedente y esa vez que me pasó pude ir a intercambiarla y obtuve pera? Es humano decir de, ahora, a propósito, o voy a planear que me queden 5 más. O Eso es sea, lo que sigue. ¿Por qué? Ya no quiero comer solo manzanas. Ya me gustó la combinación de manzanas con peras. y eso ya tiene que Y ver eso es parte del desarrollo de la humanidad. Eso Ok. es normal. O sea, no es un problema como tal. Ok. ¿Sí? Entonces ahí es donde el dinero aparece hilado al desarrollo de la humanidad. Ajá. Ujú. ¿Qué empieza a ocurrir? En este ejemplo, el papelito, que después llamamos dinero, no tiene valor en sí.
No, eran las manzanas. Ah, eran las manzanas. Eso es un imaginario. Representan manzanas, pero nunca vas a ver las manzanas en el papelito. ¿Es Sí. como ahora la economía se respalda en oro? Ya no. Ya, Bueno, no se Antes, respaldan, diamantes. no. bueno fuera cuando era. Bitcoins. No, antes de la Segunda Guerra Mundial había algo que se llamaba patrón oro, que un país no puede emitir más monedas que las que respalde en oro. No, Y las, oro mon- físico. no Ah, ok. las monedas son de oro, No. sino que representaban. Entonces, si tú tienes 100 de oro y tienes 100 monedas, pues una moneda a una unidad de oro, para Ujú. ponerlo fácil. Pero por algo se te ocurre, necesito 200 monedas. Entonces, esas monedas ahora valen 0.5 de oro. Ujú. Y Es ahí- una devaluación. Eso es una devaluación. Ahí empieza ese juego. Pero el que tenía su moneda que valía 1, como al banco se le ocurrió emitir más, ¡pum!, bajó su valor. ¿Sí? Eso funcionó hasta finales de la Segunda Guerra Mundial, donde se echaron el oro. Pues lo usaron en armas. Lo usaron en armas, entonces deja de haber ese respaldo. Y los ganadores que dicen, adiós patrón oro, ahora libre mercado. ¿Qué es libre mercado? Yo supongo que toda la economía de mi país vale tanto. Eso, ¿cómo lo compruebas? ¿Qué es toda la economía de mi país? Todo lo que vendimos en un día, Ok. a nivel país. Imagínate en esa época, hoy todavía es difícil tener los datos, de todo lo que se vendió en un día en un país. Sí. Ujú. Eso es lo que llaman la economía de un país, el valor de un país. Y esa es la que soporta el valor de mi moneda. O sea, como si lo pusiéramos en un ejemplo muy chiquito, es cuánto vale mi tiendita por las ventas que hace al día. Ajá. Ujú. Y según la ubicación, todo Bueno, lo que ven, todo es que ahí ya es donde ya lo estás pensando como es ahorita. Porque si fuéramos muy estrictos, sería por las ventas. El tema es que empiezan con eso. la ubicación. Por y la los- ubicación. Esa es la otra parte. Porque... Y que cuánto va a vender. Ajá. las ¿Sí? proyecciones. Empieza la especulación. Ok. ¿Sí? Entonces eso hace que se haga muy fluctuante ese valor del dinero. Eso es por lo que hoy habló fulanito y ¡pum!, se cayó la moneda. Habló sutanito y subió la moneda. Porque está basado en muchísima especulación. Por eso es un muy buen ejemplo de un imaginario. Ya no representa la realidad que representaba. Inició como algo muy sólido, muy concreto, de mi primo dijo a esta cosa que no sabemos qué le está dando valor. O sea, le damos valor a algo que no tiene valor. En sí no tiene. Sí, o sea, exacto. Ajá. En sí no tiene y cambiamos del papelito a un papelito avalado por un gobierno, a una moneda que la moneda antes, por eso se usó mucho antes del billete, tenía valor intrínseco en el metal. Ujú. En sí mismo tenía valor. Ahora una moneda la fundes y no vale absolutamente nada, aunque aparte que es ilegal fundirlas. No, ¿Qué? no, sí, no puedes fundir monedas. ¿Por qué? Es ilegal, no son tuyas. Son del primo que se las pasa al otro primo. O sea, son de Banco de México. Yo no sabía eso. Sí. Digo, nunca lo he Tu hecho. dinero no es tuyo. Nunca lo he hecho. Eso sí lo sabía. No, Ajá. la parte de fundir moneda. No. Sí. Wow. Y hay un montón de factores que van ahí metidos Qué de, loco. bueno, pero sí tienen cierto metal valioso, pero es un equivalente en el valor total. Y hay una serie de cosas allá atrás. Pero el punto es que es un imaginario que sí representa algo, pero no tiene el valor en sí mismo. Todo eso no es un problema para manejar una economía. O sea, arriba de 20 personas relacionándonos, necesitamos algo que represente esos intercambios. Sí. Si no, se vuelve dificilísimo. Ahora, a mí me parece interesante de toda esta historia y todo lo que está detrás de lo que ocurrió y cómo nace esta pues necesidad de hacerlo representativo y no dejarlo en producto trueque. El hecho de que o sea, tú lo sabes, me imagino, porque lo estudiaste en la carrera. Cuando no tenemos esa información de todo lo que representa, o sea, sí, pues, pero no quiero decir que es absoluto, porque hay gente. La pregunta sería así como, ¿cuál es eso que hace que algunas personas, aunque no tengan toda esta información de dónde viene o cómo surgió o por qué o qué significa,
le dicen como es bueno con el dinero, es bueno pues relacionándose con el dinero, tanto para hacerlo como para, pues sí, es que normalmente dicen es bueno con el dinero cuando pueden hacer mucho dinero. Ujú. Es igual hacer el dinero, si yo puedo hacer dinero, es que soy bueno con el dinero, o me tengo una buena relación con el dinero, o qué pasa cuando no es porque me falta esta información. No, no tiene que ver la información histórica, pero me encanta. Pues en otros capítulos hemos hablado de los desvíos. ¿Te aventaste unas? Ajá. Lo Es siento, que sí. alguien que es bueno con el dinero hace dinero. Bueno, Te ajá. imagino con tu maquinita Sí. en tu casa haciendo dinero. Sí. ¿Sí? Ah, si yo te sigo lo que me estás diciendo, yo que me quiero ser bueno con el dinero, ¿qué hago? Hago dinero. Hacer dinero. Ajá. Y me invento mi moneda. Lavado de dinero. ¿Sí? Hago mis billetes de Hello Kitty. Si no es hacer dinero, ¿qué es? Producir. No, Ingresar. no. Imaginar. Imagina el ¿Ven? dinero. ¿Cómo? Si yo quiero dinero, ¿qué hago? Vendo algo. Ajá. ¿Y porque lo vendo ya lo tengo? Ni lo cobro. Ah, tengo que ser bueno cobrando. Y Como los somos romanos. los romanos son muy buenos con el dinero porque son buenísimos cobrando. ¿Sí? Sí. Y no pagas y no te mato, te doy una rastriza para que pagues, te genero miedo. Porque si te mato, ¿ya para qué? Sí. Pierdes dinero. Pierdes dinero porque ya no te lo puedo cobrar. Sí. Entonces tengo que ser bueno cobrando. Eso sería que tenga una buena relación con el dinero. Ese es el último eslabón de la relación con el dinero. Ok. Que Sí, yo tengo porque que no ser te- bueno cobrando. Porque no te da miedo, ¿no? Ajá. Porque vas más allá del límite de, ay, ¿cómo le voy a cobrar? No sé qué. Ese es el gran problema que tenemos muchos con el dinero. Sí. Es malo cobrar. Entonces, si para mí, en una creencia personal, es malo cobrar, puedo hacer todo el trabajo, todo el producir, incluso vender el producto y me quedo sin dinero. Ujú. ¿Por qué? Porque no puedo cobrar. Que aquí estamos haciendo un resumen de todo el proceso que implica. Sí. Y que cuando era este origen de trueque, era como muy obvio porque pues te voy a dar esto porque tú ya me estás dando esto, o sea, Y me lo estás dando en el momento. momento. Sí, era Y justo. hay otro factor que dices que son buenos con el dinero. O sea, ya retomando lo que decías, más allá de esa desviación. Normalmente los que son buenos con el dinero es porque en alguna etapa de su vida lo relacionaron con actividades físicas. Era limpio las ventanas, me das un peso. Ah, ok. Barro, me das un peso. Ujú. En su mente existe esa relación del trabajo físico con monedas. Simplemente el campo, ¿no? Que sería lo mismo a un nivel muy personal como de un trueque. O sea, yo ya te hice esto, dame lo que representa eso. Ajá, todavía lo represento. No es un trueque como tal, no es el término, Ajá, pero sí. está el intercambio del dinero físicamente por una acción física. Entonces en tu mente se graba que mi trabajo está representado en esa moneda. ¿Qué es lo siguiente? No la voy a desperdiciar tan fácil. Ajá, porque físicamente me llevó. Porque yo entiendo que si tengo aquí 5 monedas, son 5 días de trabajo y en mi mente está esa relación. Sí. Y esa es necesario generarla. Yo alguna vez, no sé si te platiqué a ti o a alguien, que les dije que a mí O alguien como tú. que a mí me emocionaba mucho cuando alguien construía su casa, o sea, que decía, Ujú. este es el terreno y compro los tabiques, porque yo decía, cada tabique, cada palazo de cemento, cosa como que representa un momento en el que lo generó. Entonces yo decía, está como muy padre, pero no creo que no sé si fuiste tú o alguien que me dijo, ay no, qué feo tener esa visión tan rara. Pero a mí siempre lo he visto así, pues o sea, yo cuando veo que alguien bueno, cuando está construido, pues es diferente. Ujú. Pero cuando lo veo es como lo van construyendo, digo, este tabique, no sé, Vas implicó. viendo cada pedazo de lo que significa. Ajá, exactamente. ¿Sí? Entonces, de cómo se intercambió trabajo por ese bien. Ajá, exacto. Entonces, el que en tu mente esté eso, hace que le des un cierto valor, que sigue siendo imaginario. Ajá, Ajá. sí. Pero no pierde esa esencia de valor, Ujú. que no es lo mismo cuando no tienes ese intercambio directo. Piénsalo así. Yo, esto que haces hoy, el mismo trabajo físico, te lo pago en una semana. Tu mente no hila que es por la ventana que lavaste. Sí, ya pasó suficiente. Ya pasó, entonces lo hila porque le caigo bien.
Porque le sonreí. Porque lo que sucede en el momento que te da la moneda. Sí, sí es clara esta diferencia. Ajá. ¿Por qué? Porque no tenemos una retención tan larga. Ok. Y tu mente no lo hila así, bailando causas-efecto. Por eso los godines merecen ganar más. No, ¿por qué? Porque o sea, porque dicen yo quiero ganar más, porque tienen esos periodos de 15 días, ¿no? O a veces hasta un mes, entre el trabajo que realizan y el pago que les llega. No, pero eso no te da un merecimiento. Así como que por eso mereces ganar más, no. Por eso muchas veces no ubican todo lo que significó lo que ganaron. Ajá, yo pensé que te iba a decir por el otro lado de que por eso es tan fácil que les digan, quédate más rato y ya no va a ser horas extras, ya va a ser una playera, una pizza, un viaje o algo, porque no están viendo que representó algo en el momento ese trabajo. Okay. Justo porque pasó muchísimo tiempo. Si fuera, terminas 8 horas y te doy esta cantidad de dinero, ese mismo día, entonces mis 8 horas es esta cantidad de dinero. Y mis 8 horas es esta cantidad de dinero. Ajá. Mientras más pase en el tiempo, más vas a perder la percepción de por qué te pagaron. Ajá. Ah, ok. Eso es lo que ocurre. Ok. ¿Sí? Aunque tú tengas claro por qué te pagaron, no lo sientes. Ajá. Eso lleva a que tengas menos control de lo que te pagaron. Ajá. Que esa es la otra parte de la relación con el dinero. Porque hay una parte para conseguirlo. Sí. Uh-huh. Y hay otra parte que es, como no lo hilo con el esfuerzo que me costó conseguirlo, tiene menos valor para mí y lo puedo desperdiciar más fácil. Sí. Ajá. Porque incluso se vuelve como esto de, me gusta tanto lo que hago que realmente no lo veo como un esfuerzo, me la paso tan bien y entonces... No. Aunque te guste lo que hagas, si no es en el momento... si no tuviste una época en tu vida donde por lo que hiciste te pagaron, en tu mente no se hila. Ok. Por eso es vender limonadas cuando eres niño. Sí, Limonada, vender limonadas, lavar moneda, carros, sí. hacer algo donde percibas, o sea, así como inició la humanidad, así tienes que armar tu mente, tienes que empezar por el trueque. Ajá. Sí. Ajá. Tienes que pasar por el intercambio en pequeño, en corto, para que en tu mente se vaya hilando. No porque lo aprendió la humanidad, lo aprendiste tú. Por eso, bueno, les digo, es que vamos a tirar muchos mitos a lo mejor. Pero por eso las historias de los grandes empresarios o los que tienen muchas ganas dicen, empecé vendiendo chicles, porque tienen esa visión de, o tengo un chicle, un peso, así. O sea, tienen control, bueno, no sé si es control o visión de Tienen percepción, o sea, en su mente tienen una estructura que dicen que así sucede. ¿Por qué? Porque lo vivieron. Ajá. Ese es el detalle. Y sí, buscas a cualquiera que hizo grandes imperios, Ajá. empezó con algo físico. Ajá, sí. Aunque fuera poco tiempo, aunque fuera con la ayuda del tío, pero se metió en la parte física, eso graba en tu mente cómo es el proceso y de ahí lo van haciendo más eficiente. Y sí tiene que ser algo físico, y tendrá que ser algo físico en relación al dinero, porque a mí me llama la atención yo tenía claro de chica, mis papás me lo decían siempre sacas 10 y te compro algo, o sacas 10 y te doy algo, pero yo no recibía el dinero, y sacar 10 no implica que haga cosas físicas. Dame un ejemplo del algo. Sacas 10 y un helado, sacaba 10 y un viaje. Un helado, ¿cuánto cuesta un helado? Depende de qué helado. ¿Cuánto cuesta un helado? Un 10. No, en ese contexto que estás armando. Un 10. Ajá, y un 10, ¿cómo se hace? Estudiando. O sea, ¿pero cuánto tiempo te implicó? Por lo menos. No ¿Ves? sé. Ahí empieza la duda. Ajá. El día del examen. ¿Cuándo mucho? No, o sea, sí estudiaba antes. No, pero ahí hay una transota financiera si lo empiezas a ver así. Ajá. Sí, claro. Un helado por un 10. El 10 es el día del examen que te sientas. Ajá. Si el examen es mensual, es un mes de estudio por un helado. Ajá. Muy poco. Uy, cuando dices, me están explotando. Ajá. Y si eso lo traduces en dinero, ese cambia el estudio por horas de trabajo. Ajá, es que 8 horas por 20 días. Y se quejan de las ¿Sí? pizzas. A mí me daban un helado. Ahí es donde ves que están esas estructuras. Como pasó tanto tiempo para conseguir ese 10, tu mente no hila el valor que tiene. Ajá, y yo no te puedo decir exactamente cuántas horas dediqué a los estudios. Sí, es claro. No digo que esté bien o esté mal, pero ahí empiezas a ver cómo se hace muy obscura esa relación con el dinero. Sí.
ese representativo de valor de lo que hicimos. Sí. Porque eso representa, por un lado, representa lo que tú hiciste, el que tiene que ser equivalente a lo que tú deseas, a lo que quieres adquirir. Okay. Entonces es el puente entre el valor de lo que tú hiciste con lo que tú deseas. Por eso es importantísimo. Que ahí ya a mí me hace sentido esa frase de que le sabe muy bien al negocio, ¿de cuál? Del que sea, porque está buscando más recursos con menos recursos que tengas que hacer, o sea, Pero es que esa es la base de hacer negocio. porque tienes esa percepción, esa información de que si hago esto, obtengo este resultado, o sea, no es como de voy a esperar o voy así, o sea, Ajá. lo tienes en el momento, pues te da una mejor referencia de qué estás haciendo y qué obtienes y buscas que sea más dinero por menos tiempo y haciendo más cosas, bueno, haciendo menos cosas y teniendo más lana. Exactamente, que esa es la eficientar las cosas. Uh-huh. ¿Sí? Entonces los recursos que yo tenga, las capacidades que yo tenga, las tengo que volver muy eficientes en un punto y gano más. No es el principio para cualquier cosa. Uh-huh. Financieramente o en la parte dura del dinero, las reglas, que decías, las reglas del dinero, nos imaginamos así miles de reglas, no gastes más de lo que tienes. Y no hay forma de salirse de esa regla si no tienes crédito. Pero es muy fácil que tengas crédito. Sí. ¿Por qué? Es muy fácil que alguien crea en ti. Eso es el crédito. Sí. Ya déjate los bancos, eso que ahora los regalan y todo ese show. Ajá. Siempre tienes una mamá y un papá que creen en ti. Y si no está en eso, está el tío, la tía, el vecino, la amiga, el amigo. Siempre hay un pobre incauto que cree en ti y ese te da crédito. ¿Sí? Y de ahí empieza la deuda. Sí. Sí, es claro cómo es esa estructura. Y creo que también en esa regla básica de no gastes más de lo que tienes, hay que saber cuánto tienes. Es muy importante saber cuánto tienes. Para cumplir esa regla, ¿cuánto tengo? Ajá, que ahí es donde hay que aterrizarlo a números. Pero no le sea los números, sumas, restas, multiplicaciones y de vez en cuando división. O sea, se acabó. ¿Dirías tú, hoy lo platicaba con mi hermana, Yo diría eso, ¿no? no, que en esta, o sea, tú dijiste como, sumas, restas, súper sencillo. En estas relaciones que hemos visto durante el mes de febrero, vimos relación de pareja, relación con la comida, relación con el cuerpo, y ahora estamos viendo relación con el dinero. ¿Todo es lo mismo? ¿Todas llevan la misma estructura o sí hay una más fácil y una más difícil? No, como estructuras todas son lo mismo. ¿Y cuál? Como estructura, si no, no sería estructura. ¿Y cuál sería la estructura? Para que sean más fáciles o más difíciles es la aversión que tú tengas a ello. ¿Es ¿sí? la aversión? Sí. ¿Qué es lo que se vuelve un poquito más complejo en el dinero? La relación con tu cuerpo es físico. Está manejable. ¿Sí? La relación con otra persona. La relación, y la persona es física, pero la relación es abstracto. O sea, en esos dos casos, la relación es lo abstracto. Sí, la relación con la comida igual. Ajá. La relación es abstracta y la comida es física. El problema con el dinero es que es la relación con algo abstracto. Sí. ¿Sí? Entonces es el único real, el único en la realidad eres tú. Sí. Eres tú, la relación abstracta, con el dinero que es abstracto. Y ahí es donde se vuelve complicadísimo. Okay. Esa falta de estructura, porque nos falta una parte real del otro lado, sí. hace que no puedas contar el dinero, se te pierda, se te vaya, algo pase. Okay. ¿Sí? Tu mente como que no lo hila. Y por eso dices, es complicadísimo. Este ejemplo que te decía de si lo trabajo hago trabajo físico, ahí lo logro aterrizar otra vez a algo físico. Mi relación, yo con tantas horas de trabajo es el dinero. Mi relación con limpiar ventanas es el dinero. Entonces sería incluso dejar de verlo como mi relación con el dinero, sino mi relación con algo físico que me va a dar dinero o que por consecuencia va a tener dinero. Por medio del dinero me relaciono con algo. Ahí empieza a ser más eficiente y le empiezo a entender más. Okay. ¿Sí? Entonces, por medio del dinero me relaciono con una persona. ¿Por medio del dinero para comprar algo? Por medio del dinero me relaciono con una persona.
Ajá, pero se le vas a comprar algo. Me relaciono con una persona. No, sé, una meretriz. Es una forma. Sí. Pero ok, Meretriz. vamos a tomar un café. Ajá. ¿Cómo le hicimos para tomar un café? Pagué el Hay café. que pagar el café. Claro. Ajá. El camioncito para llegar ahí, sentarnos, ir, venir, la ropa que me puse. Todo eso, si yo lo empiezo a ubicar que es un medio para relacionarme, no se queda en el aire. O sea, ocupa su función de estar en el aire, de ser imaginario, pero me ayuda a anclarlo en una persona. Ok. Sí, queda clara esta idea. Creo que vamos a aterrizarlo un poquito más porque veo que están poniendo cara de what. Ajá. ¿Cuál es la estructura? Tiene que haber algo de lo que no tengas duda, que es la causa, algo que sea masculino, es decir, pues sea medible, y algo que sea el efecto, que sea masculino también. En medio de esos dos está la relación, que es lo femenino. El detalle es que el dinero es una relación. O sea, sería un pleonasmo decir la relación con el dinero. La relación con el dinero es un pleonasmo. Ok. Ajá. ¿Cuándo aplicaría? Cuando me estés hablando, el billete me da miedo. La Ajá. moneda, Sí, pues la moneda es el femenino, el objeto. billete. Pero cuando hablas de dinero no estás hablando de monedas y billetes, estás hablando de Números. relaciones de valor. Sí. ¿Sí? Ahí es donde se complica. Sí. Se queda claro, porque se empieza a ser muy difuso. Eso trae muchos efectos. ¿Cuáles son los efectos? Si tú no tienes dos puntos reales, dos puntos masculinos, no puedes generar la relación. O sea, no podría generar dinero. No, ahí es donde lo empiezas a ver. El pensar el dinero así no te permite generar dinero. Si tú crees que el camino se acaba en el dinero, no puedes generar dinero, porque su naturaleza es la relación entre dos puntos. Sí, ¿Qué? me va quedando claro. Ahí es donde entraría el famoso presupuesto. No, todavía no. Ahorita lo metemos. ¿Sí? Piénsalo así. Como están ustedes dos, yo puedo decir tu relación con Víctor. ¿Sí? Y nos la podemos hasta imaginar, lo que sucede en medio de ellos dos. Pero si no hay un Víctor, yo no te puedo hablar de una relación con alguien. Ajá. Sí, es claro, se queda como dando vueltas en sí mismo. Sí. Entonces, el símil de decir mi relación con el dinero sería mi relación con la relación. Ajá. ¿Se pueden abordar esos temas? Sí, pero son muy abstractos. Y cualquiera con 3 dedos de frente te va a decir, bueno, dame un ejemplo de la relación con quién. Porque si no, no sé de qué me estás hablando. Eso pasa cuando es la relación con el dinero. Da vuelta en sí mismo. Otra cosa es la relación con el dinero que le tengo que dar a mi esposa. Ahí le vas a entender bien claro cómo funciona. La relación con el dinero que le tengo que pagar a gobierno. La relación con el dinero para los viajes. La relación con el dinero para las necesidades. Y ahí vas a encontrar muy claras las estructuras que dirigen el dinero. Ok. ¿Sí? Forma fácil. ¿Te has dado cuenta que siempre surge dinero para lo urgente? Siempre hay dinero para lo urgente. Cuando algo cae en urgencia, volteas el mundo y hay dinero. Cuando hay necesidad, tantito sí, tantito no, pero le falta un poquito. Pero cuando es para algo que deseas, nunca hay. Ahí empiezas a ver ciertas estructuras. ¿Sí? Tú dices, yo te deseo, nunca hay. Yo necesito estar contigo porque te deseo, sí hay. Que eso es donde lo empieza a mezclar con las relaciones. Si yo me pongo en modo conquista con una persona, empieza a surgir dinero de algún lado. Sí. Sí, ves que ahí empiezas a jugar con cómo lo acomodas. Sí. Ese empieza a surgir dinero de algún lado, no es que cae del cielo. Es que te pones muy Lluvia de eficiente y dinero. muy creativo para conseguir dinero. Sí. Sí, ahí es donde empieza a ver esos cambios. ¿Cómo te das cuenta cómo son esas reglas para ti? Es donde entra el llevar registros. Pero, o sea, ¿cómo me voy a dar cuenta de las reglas? Porque primero necesitas dónde estudiar las reglas. Yo anoto todo lo que gasto y ahí voy a ver mis reglas. Ajá. Pero ¿cómo las voy a ver? Primero, anota todo lo que gastas. Ajá. ¿Sí? Es más, los gastos que no sean necesarios, anótalos y anota por qué lo gastaste. Es que era la fiesta de tal. Es que era el evento de esto. Era la cosa de esto. Ahí vas a ver cómo te arrastran reglas sociales para cómo mueves tu dinero.
Esta regla simple de no gastes más de lo que tienes, todo mundo la sabe, pero hay algo que hace que te la saltes. Ajá. Sí, que ahí es donde se empieza a complicar. ¿Por qué? El dinero, al decir, al hablar que es esta relación, entonces es femenino, lo cual es equivalente a la relación con las personas, lo cual es equivalente a tus emociones, lo cual es equivalente a que no lo puedes controlar directamente. Se Se está hace un pareciendo caos. un poco a lo que veíamos cuando te quieres relacionar con la comida. O sea, tiene una fuerza inmensa de, ya sé que no debo comer tal cosa o sí debo comer tal cosa, pero llega a tocar un poquito de la identificación y pareciera que es imposible. Sí. Y entonces el dinero ahora se está pareciendo a ese pequeño tramo que tiene que ver con mi identificación o con la forma de relacionarme. Así funciona. Ok. O sea, tiene la misma potencia. Piénsalo así. Tú ya sabes, llevas bien claro tu presupuesto, cuánto puedes gastar en el mes, qué día, para qué cosa y demás. Y te vas a la fiesta con los amigos. Ahí, si tienes cómo gastar, vas a gastar más. Es muy difícil mantenerte con no gasto. ¿Sí? Porque bueno, es la reunión, es la única vez, es una galletita, son 2 pesos. Sí. Ahí es donde surge eso. Esa es una forma. ¿Por qué? Porque cambió tu forma de evaluar las relaciones. Y como el dinero es una relación, ya lo evalúo diferente. Exactamente. Cuando estoy yo solo le pongo mucho orden. Sí. Ajá. O sales con los amigos, sales con la enamorada. ¿Sí? Bueno, tantito que gastemos, tantito que hagamos. Según con quién te relacionas, gastas diferente. Sí. Y tu evaluación del dinero es diferente. Sí, sí. Por eso es importantísimo tener un presupuesto. Porque ese es cabeza fría, yo solito, y aterrizo en el tiempo cómo voy a usar el dinero. Ese me va a servir de eje rector para relacionarme. Ok, ahora ya me está haciendo un poquito de sentido. Cuando vimos lo de la comida, sí. Cuando vimos lo de la comida mencionabas esta parte de si siempre me han gustado si siempre me ha gustado el pan, es que iba a decir otra cosa. Si siempre me ha gustado el pan, es absurdo creer que voy a decir, ya nunca más voy a comer pan, porque inmediatamente va a entrar todo mi sistema en alerta de ya, o sea, te estás metiendo con algo que es una identificación hacia ti. Si yo empiezo a notar en qué gasto, por qué gasto, más allá de, bueno, sí, o sea, la cantidad de que gasto y cuándo y por qué gasto, voy a ver esto de por qué es importante para mí o qué es la regla que estoy siguiendo. Y entonces seguramente me voy a dar cuenta de que, bueno, siempre que tenga que ver con amigos, gasto de más. Aunque ya lo tenga presupuestado, gasto de más. Si digo, ya no voy a gastar en amigos, ¿va a suceder lo mismo que ya no voy a comer pan? ¿O ese es diferente? Sí, va a suceder lo mismo, te vas a endeudar gruesísimo. Lo vas a aguantar un tiempo y de repente, ¡pum!, una superdeuda. Como el rebote. Ajá, O sea, no como el rebote de la como... comida, pero Ok. eso pasa cuando prohíbes totalmente los Ajá. gastos. Hay un momento que hay que hacerlo. Eso es como cuando ya estás enfermo en el hospital y ¿sabes qué? Cero comida. Ajá. Es emergencia. Si estás súper endeudado, es emergencia. Ajá. Pero llegas a ese súper endeudado precisamente por esas prohibiciones. Porque en un momento dijiste, ya no más esto. Entonces ahí hay que considerar 2 cosas. Una, voy con los amigos. Ya sé que tiendo a gastar de más. O no lleves como gastar de más. Sí. Pero la emergencia, pero Sí. no lleves como gastar de más. Sí. Si te mueres en el intento, te moriste en el intento. No lleves cómo gastar de más. Sí. Esa es la primera cosa. Lleva claro que vas a gastar. Sí. ¿Por qué? Porque si no, siempre lo vas a justificar. Otra forma de ver eso siempre, si tú llevas dinero en efectivo, pues es más fácil con el efectivo ver ese fenómeno. Llevas dinero en efectivo a un viaje y bueno, por si la urgencia, algo pasa que te gastas el por si la urgencia. Sí. Pero no necesariamente una urgencia. Algo pasa que te lo gastas. Sí, queda claro, porque está dentro de ese disponible. Es menos difícil, es más fácil con el dinero físico porque ya lo traes ahí. E incluso no sabes en qué se te fue. Sí. Eso es muy común. El llevarlo en tarjetas o cosas por el estilo, o crédito, es bueno, es la emergencia, pero no es mío. Hay un poquito más de sensatez en tu cabeza si entiendes cómo funciona eso del crédito. Sí. Pero también está el riesgo de en una calentura, en un viaje, gastas muchísimo. Sí. Una ronda para todos. Sí, es muy fácil que pasen esas cosas. Ok. Entonces, sí, como
Numéricamente es muy fácil la regla del dinero. Ujú. Insisto, sería profundizar nada más un poco en no gastes más de lo que tienes. Ujú. Tienes su apartado de cómo uso el crédito, Ujú. que eso es lo que tienes a futuro. Lo jalo en el tiempo y eso es lo que te enseñan en finanzas. Ujú. Ahora, si son tan fáciles las reglas, ¿por qué no las puedo seguir? Esa es la parte importante, que es porque se mezclan con los estados emocionales y las relaciones. Sí. Y se acuerdan, tú mencionaste con la comida, es mi Identificación. identidad, Identidad. es quien soy. Ujú. ¿Sí? Incluso es la versión más densa, y eso sí te lo Ajá. dicen mucho. No intentes aparentar algo que no eres. No gastes de más, no. Pero ves que es muy claro ese reflejo. Sí. Por eso en el momento te arrastra muy fuerte. Sí. ¿Sí? Ahora, si eso decimos es el maldito dinero, empieza la peor versión de todas. Tengo problemas de dinero. Ah, sí. ¿Sí? Solución, no tengas dinero. Ujú. Por lo menos si fueran problemas de falta de dinero, otra cosa sería. O problemas con administrar el dinero. O problemas con... Volvemos a la misma. Problemas con la falta de administración de dinero. O problemas con seguir o no seguir mi orden respecto al dinero. ¿Ves cómo ahí empieza a botar la cabeza? Problemas con la falta de administración de dinero. ¿Cómo se llama la falta de administración? De desperdicio. Por ejemplo, ese tiene una palabra, pues. Desperdicio, desorden, caos. Ujú. Ajá. Ah, así ya lo puedo encontrar y Ujú. lo puedo arreglar. Ujú. Pero una falta de no la puedo encontrar. Ya. ¿Sí? Una falta de solo la puedes ver después de. Ujú. Ah, si yo pongo en vez de falta de administración, desorden, Ujú. cada vez que no hay una orden ya sé que es falta de administración. Sí. Pues que se vuelve muy fácil antes de que suceda el evento. Si no es, faltó administración y ya sucedió el evento. Ya no lo puedes arreglar. Sí. Sí, sí, sí. Genera ese tipo de fenómenos. Ok. ¿Sí? Y siempre caemos, es que soy malo para las matemáticas. Ujú. Sumar, restar, multiplicar y saber los números, todo lo que necesitas. Sí, sí, sí. Sí. Pero te confronta muy fuertemente en cómo te arrastran las emociones. Sí. Sí, con la identidad. Ujú. ¿Cómo nos identificamos a eso? Sí. Y mucho también en esto de cómo te vas a relacionar. Ujú. Señor Víctor, fue muy cierto que usted traía escucha el día de hoy. Sí, sí, estoy analizándolo. No, no me voy a arriesgar. No me voy a aventurar. Con dinero no me arriesgo. No, pero entonces. ¿No vas a hacer tus apuestas? No, no, al apostar, ¿qué tal que pierdo dinero? Pero entonces más bien es o sea, expresarlo, digamos, de una forma como para ir, ¿cómo se dice? Pues agarrando línea nuevamente. Sería reconocer un desorden en mis finanzas, más que falta de administración, falta de dinero, falta de recursos, un desorden, porque podría tener 10 millones, pero si hay un desorden en las finanzas, en mis finanzas, va a ser lo mismo, así tenga 10, 100, 1000 pesos, 1 millón, cosas así, ¿no? Exactamente, pero ves que te da otra línea totalmente Sí. de por dónde trabajarlo. Sí. Ah, ¿dónde empieza el pero? A mí nadie me ordena. Ni siquiera yo me ordeno. Ajá. Vas a ver que se va a mezclar mucho con esas Sí. creencias. ¿Sí? Entonces, si eso lo dejamos solo, me voy a ordenar por el dinero en sí mismo, caes a la conclusión de, el chiste es vivir. Solo se vive una vez. Hoy me pasó, yo llevo un ratillo ya haciendo este ejercicio de ordenarme con el dinero. Y para eso, para mí, la primera etapa es darme cuenta cuánto cuestan las cosas, porque ni siquiera estaba en ese... Para Gladys todo era gratis. No gratis, pero... Bueno, pues gratis. O sea, sí, no tenía una relación de, esta cosa me costó tanto. Hoy fui a comprar unas cosas para la cena y en eso vi un producto que antes yo lo veía en el Oxxo, en una tienda para los que no son de México, en una tienda chiquita. Bueno, chiquita mediana. Y lo veía a cierto precio, 30 pesos, una carne seca. Y ya tenía rato que no la veía y hoy la vi en el supermercado. Y estaba a 62 pesos. La misma bolsita, las mismas cantidades, la misma marca.
Y por un momento dije, esto es marketing, porque pues ya, o sea, tuvo tanto éxito que lo mandaron a la tienda grande. Digo, pero ¿por qué le subieron así el precio? Y mi mente hoy dice de que 62 pesos no es ni de 250 gramos la bolsa, debe ser como de unos 100, 120 gramos, o sea, es una cosita así, que es carne seca, es muy buena, entiendo que la carne, el proceso, lo que quieras. Y que seguro cuesta más porque pues la tienda es más grande y lo que sea. Pero entonces yo veo y digo, me encantaba esa carne, o sea, yo me encantaba comprar ese producto. Y ahora lo veo y digo, cuesta eso, ya no lo quiero comprar. Ya no lo quiero comprar porque digo, ¿cómo voy a gastar 62 pesos en una sola bolsa? Y entonces sí venía para que dije, ¿cómo podré hacer yo carne seca? Y entonces, ¿cómo hallar el proceso? Comuna. Pero después dije, a ver, no, Gladys tampoco haciendo creo, sus ropas. tampoco creo que sea a donde tengo que llegar. O sea, ahorita me estoy dando cuenta de cuánto cuestan las cosas y empiezo a hacer esta comparativa y yo ya puedo decir de a 62 pesos, 50 pesos me cuesta una gringa, entonces de una gringa a una Tráfico bolsita, de personas. a una quesadilla. Sí, son otro Sin tráfico de queso. personas. Entonces digo, ¿dónde está esa línea de, o sea, sí sabes cuánto cuestan las cosas, pero como sí, cuándo sí, en qué momento sí? Digo, si lo tienes, supongamos que ya lo tienes, que no estás en deuda y lo tienes. El dinero, tienes esos 62 pesos. Pero, ¿a qué le das valor para así decir, esa carne seca, 62 pesos? O la quesadilla con queso y carne. El deseo que tengas tú. Eso sería Pero, lo óptimo, pero no es lo que hacemos. No. ¿Por qué? Si tú empiezas a evaluar esas cosas, te vas a dar cuenta que todo es caro. Ese es uno de los por qué no nos queremos meter a hacerlo así. Porque lo primero que va a ocurrir es todo es caro. Todo mundo abusa, todo mundo hace. Sí, cuando ya ves el proceso que trae atrás, dices, no, está barato. sí, Esa sí me es la quedé, contraparte. de yo hacer carne Ajá. seca. Esa es la contraparte. Pero entonces, ahora, ¿qué hago para llegar a ese producto? ¿Y por qué se me hace tan caro? Ajá. Había un factor que no había antes y que te sucedió. Estás en deuda. Sí, o sea. Por lo tanto, antes no se evaluaba en función a la deuda. Ok. Ajá. Se evaluaba en función a otra cosa. ¿Para qué necesito este dinero que tengo? Para nada, entonces es barato. Ok. Ahora necesito este dinero para pagar ABC, entonces es caro. El mismo producto. Ujú. No tiene que ver con el producto, tiene que ver para qué tienes destinado el dinero. Si yo tuviera destinado dinero para ese producto, ya no es caro. Nunca sería caro. Eso es una percepción. Sí, Entre claro. más tengas destinado a los productos que quieres, menos la sensación de caro. Claro. Entonces en tu presupuesto sería ideal de darte, siempre va a haber un antojo que no tenías, me Ujú. imagino. Y entonces ya eso te dará la puerta de meterlo a tu presupuesto e irlo considerando para que no sea Pero caro. ahí va a empezar a suceder algo. ¿Cómo le hago para sí tener para eso que deseo? Nunca vas a tener para lo que deseas. ¿Sí? El deseo en tu mente lo captas como un desperdicio. Bueno, un gustito. Es un desperdicio. Pero ¿qué pasa si yo eso mismo que deseo lo argumento como necesario? Tu mente va a captar que hay que conseguir el dinero para eso. Ok, en el tema de la comida hablábamos, lo explicabas en ese capítulo de cuando es una comida que deseamos, Ujú. o sea, la terminamos toda, nos la acabamos porque es lo que queremos y solo esta ocasión la estoy Sí. comiendo. Y entonces era el ejercicio de empezar a ver las cosas que aparentemente están dentro de la dieta o la regulación o eso que tenemos que comer, empezarlo a verlo como deseo para entonces Como sí. deseo. Y es el mismo juego de necesidad y deseo. Ajá. Si es una relación, pues tenemos que jugar con los dos. Ok. Ajá. En cuanto a dinero, tú te vas a exigir más tener el dinero para lo necesario que para el deseo. Ahí se podría decir Y que ahí se es. invierte un poco. Ahí, no, es parte del juego. O sea, es que no son tajantes las reglas. Ok. ¿Sí? No es que se invierta. Pero yo tengo que considerar los dos polos, ¿sí? En la comida, si como porque es necesario y por eso me detengo, bueno, el deseo.
no tengo problema con comprar la cosita que quiero, pero no tengo con qué comprarla. Entonces, Por eso lo necesario. tengo que argumentar como necesario. Ya, Ok. Sí, es claro, pero Sí. las ganas de consumirla ya están. ya está, sí. Sí, sí, es clara la diferencia, por eso hay que argumentarlo diferente y hay Sí. que jugar con esos dos. Sí, sí. Pero son argumentaciones lógicas, no porque sí. Sí, o sea, es necesario y que lógico sea porque va a ser necesario. Si no me como esa carne, me deprimo 3 días. Uy, 3 días deprimido, trabajo menos, vendo menos dinero, no nos vamos a ir a la ruina, necesitamos la carne. Y entonces, pero tiene que ser lógico de que ya con la carne te pongas a trabajar. Y lo empiezo a hilar con todo el proceso productivo y todo esto dentro de un presupuesto. Sí, Porque eso te va a llevar a que lo que tienes nunca es suficiente. sí. Te va a angustiar, por eso no nos gusta hacer presupuestos. Hay que soportar la angustia para conseguir que se cumpla el presupuesto. Sí. Que ahí es donde entra la parte más sutil del dinero. El dinero es un representativo de valor. Ujú. La forma externa es el valor de un bien. Que es toda la cuestión social. De 35 a 60. La versión interna es tu valentía. Ujú. Y tu valentía es soportar ese nivel de angustia y decidir cómo resolverlo a tu favor. Eso es valentía, ir más allá de un límite. Okay. Mi límite es gano 10 pesos, no me alcanza para la carne. Más es necesaria. Me falta algo necesario. Eso es lo que me angustia. Y la Si me valentía. mantengo ahí, Okay. voy a buscar cómo Y- resolverlo, no sustituir otras cosas. Okay. Y hasta que yo logre conseguir ese dinero para la carne, pues está tranquilo. Okay. Pero ese de sostenerlo es lo que dices que requiere valentía. Eso es lo que requiere valentía. Me falta un cliente más, me falta un cliente más, me falta... próximo cliente que llegue es para pagar carne todo el mes. Sí, y tienes tu cliente de carne. Sí. Sí, queda claro. Te llevó a crecer. Así es como vas creciendo en las cosas. Y que me imagino ahí es donde en esa angustia vas a sentir todas las cosas emocionales que si no, ¿qué es lo que requieres para sostenerte? Porque si no, va a pasar lo mismo, o sea, lo que ya explicaste de estar relacionado a cómo nos identificamos con todas esas emociones, con todas esas estructuras mentales base. Y entonces, ¿qué requiero para sí sostenerme y decir... no hasta que llegue este cliente y llegando el cliente, no hasta que llegue este cliente y ya una vez que llegue el cliente. ¿Dónde se representa el cliente? En el dinero. Uh-huh. ¿Sí? Entonces dijimos que el dinero es la relación con... La valentía. No. Representa la valentía. La valentía. Pero es la relación con qué? Con otra cosa. Ajá. En este caso, ¿cuál es la otra cosa? El cliente. No. La carne. La carne. Uh-huh. Y yo tengo un cliente nuevo porque me interesa la carne. ¿Ves que ahí es donde haces crecer el dinero? Cuando pones dos cosas físicas. La carne es física, tú eres físico. Los relaciona el dinero y en el ínter un cliente. Okay. Pero si yo digo me interesan los clientes, está igual de retorcido que el de dinero. Sí. Y se vuelve más confuso porque el cliente sí es físico. Pero no te interesa el cliente, te interesa el dinero del cliente. Sí, es claro. Porque si no ya lo pensaríamos, si tantito lo digo, si me interesa el cliente, inmediatamente, pareja, amigo, familiar. Se hace otro tipo de relación. Sí. Entonces hay que, si empiezas a hacer ese juego de, para la carne o la cosa que yo deseo, necesito tantos clientes que representan tanto dinero, entonces yo voy a hacer ABC, que eso es hacer toda una proyección. Pero no es por el dinero, es por la carne. O sea, digamos que ahí es donde ya entra, como dices, el presupuesto, ahora sí, y la proyección, pero entre esos tengo que poner la carne porque es lo que quiero. Ajá. Entonces, para lograr la carne tengo que poner primero el presupuesto que tengo hoy para saber mi realidad en cuanto al dinero y proyectar qué es lo que necesito, o sea, qué relación necesito, en este caso, pues el dinero, pero qué tipo de relación con el dinero para poder tener mi carne. Y hay una forma de irlo aterrizando, como esto que decíamos de que tiene que estar relacionado con tu trabajo, con tu esfuerzo. Suponte, yo sé que gano tanto mensualmente, 10 mensuales, ¿sí? Y esos 10 me van a servir para pagar varias cosas. ¿Cómo hago la relación? El día 1, o sea, vamos a ponerlo más fácil, ganas 30 días, para dejarlo así, números fáciles. 1 peso por día, o un 1 por día.
con los 3 primeros días pago luz, con los otros 3 días pago agua, con los otros días pago renta, con los otros días pago comida, con los otros días pago tal. Estás haciendo una relación de tu trabajo del día con lo que vas a pagar. Que es limpiar el vidrio y que me paguen. Exactamente, esa la armas tú, finalmente recibes el dinero al final. Ajá. O sea, yo lo voy a recibir al final, pero yo voy a hacer de estos 30, 3 fueron para esto, 4 días fueron para esto, 5 días, ok. Esa relación, y te estoy poniendo la versión más fácil donde tienes un empleo. Esa relación vas a ver cómo actúas diferente cada día. Según para dónde va el dinero, ahí vas a ver mucho cómo se mueve. Y el día de que sea, híjole, es que es para pagarle a fulana, se cae el mundo. Y ahí dices, no es el dinero, no le quiero pagar a fulana. Y ahí empezarás a investigar qué ocurre con ese pagarle a fulana. Qué impresión. Sí, es claro, es una idea de ver todo lo que proyectas en esa relación con el dinero. Realmente el dinero es la relación con otra cosa. Sí. Y al poderlo leer, vas a poderlo ir alineando. Y insisto, no es que vaya a caer el dinero del cielo. Se te va a ocurrir y vas a tener mejor actitud para conseguirlo. Eso es lo que va a ocurrir. ¿Sí? Ya si tienes el factor de que es más variable porque son ventas, wow. Empieza a haber mucho más movimiento porque lo puedes variar los ingresos. Que eso, a su vez, funciona en contra. ¿Por qué? Ya estoy muy bien y de repente me peleo con fulano o con fulana y empiezan a caerse los clientes. Tus relaciones se ven súper relacionadas con tus clientes, aunque no tengan que ver. Sí. Y por algo tienes un problema con el hijo y pum, un cliente desaparece. Pero ya estás bien con el hijo y aparece otro cliente. Tienen relación, porque son parte del mismo reflejo. Sí. Entonces, obvio, esto no quita, tienes que hacer tu estructura para vender, para tener el negocio, pero si ya la tienes armada, ahora inviértela en las demás relaciones. Vas a ver cómo se empieza a reflejar. Las relaciones son importantísimas para generar dinero. Une el punto de este programa con el primero. Exacto. Y será rico. Será rico y sabroso. Será rico y sabroso. Pues así cerramos el mes de las relaciones. Estuvo interesante. Este sí me dejó así. Muchas dudas, muchas preguntas. Muchas preguntas. Si quieren irlo aterrizando muy físicamente en la parte tal cual, como bien lo dijo Gil, de los números, del presupuesto, de la proyección, incluso de armar el producto tal cual o de analizar un producto que ya tengan, es buen momento porque en marzo, aproximadamente la 3ª semana de marzo o 4ª semana de marzo, vuelve a abrir el curso de administración. Ahorita está en proceso 1 y termina, me parece, el 11 de marzo, entonces 18 de marzo vamos a estar iniciando todo el tema de administración y ese es tal cual, este tema de presupuesto, de agenda, marketing, proyección, costeos. Entonces está muy padre, está siendo muy interesante, está siendo muy digerible y siempre nos da esa posibilidad de entender pues nuestras finanzas y las del negocio. Nos vemos la siguiente semana ya para iniciar el mes de marzo, el mejor mes del año. Bueno, también hay otros meses, pero para mí el mejor mes del año. Disfruten su semana, escriban por qué gastan, cuándo gastan y dense cuenta de las reglas que tienen con el dinero. Disfruten, chaucito. Bye. Bye.